Buenas tardes. Bienvenidos al ciclo de actividades por videoconferencia que brinda el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. Hoy, como actividad propuesta por el Café Jurídico, contamos con los doctores Julio Gologni y Oscar Pelicori, que nos hablarán de Derecho Procesal Penal, los desafíos que impone la pandemia para el abogado penalista. ¿Qué cambió? Les recomendamos que mantengan los micrófonos en silencio para evitar interferir en la locución de los expositores y de surgir alguna pregunta, la realicen vía chat. Ahora sí, le damos la palabra a los doctores. Bienvenidos. Bueno, gracias, buenas tardes. Supongo que ya me pueden escuchar, ¿no es cierto? Eh, Vamos a tratar de retomar un poco del tema de la semana pasada. Habíamos estado hablando sobre los distintos roles que asumíamos actuando como abogados en un proceso penal, ¿no es cierto? Habíamos visto la semana pasada, especialmente, digamos, la actuación, eh, digamos, patrocinando o representando a la víctima. Y nos había quedado pendiente la situación del abogado defensor, que de alguna manera es, digamos, es donde tal vez se nos presentan los mayores problemas hoy día, producto de la situación esta de la pandemia que venimos padeciendo desde hace varios meses y de la virtual paralización de la justicia, de la actividad judicial. Eh, por supuesto, el defensor representa al imputado, y en realidad su actuación dentro del proceso, recuerdo que el imputado es una de las partes necesarias del proceso, al igual que el fiscal en el proceso común. El abogado representa al imputado en prácticamente la mayoría de los actos en los que el imputado tiene que actuar. Por eso su actuación, de alguna manera, podríamos vincularla con la del apoderado de la víctima. Pero bueno, salvo los actos personalísimos, el abogado lo puede representar siempre al imputado. Lo debe representar siempre. Pero los problemas que se nos empiezan a presentar con esta situación, eh, digamos, de virtual paralización de la justicia, es que uno de los primeros problemas, una de las cosas que nos han cambiado, digamos, especialmente, es que, primero, creo que cualquiera de nosotros, cuando se tiene que meter en un proceso, tiene que conocer, por lo menos, en dónde se va a meter como abogado defensor. Es decir, nosotros podemos querer seleccionar, por ejemplo, si nos metemos en una cuestión de narcotráfico, si nos queremos meter en una cuestión de algún abuso sexual, alguna cuestión de violencia doméstica, y menciono estos ejemplos porque tal vez con ello se hace más palmario, más evidente, la necesidad que nosotros los abogados tenemos de conocer qué es lo que pasa, qué es lo que sucede cuando a lo mejor algún colega o alguna persona o algún cliente nos preguntan, doctor, mire, hay un problema, tengo un problema, sé que me están buscando o me están llamando, habría una denuncia que me habrían hecho, y bueno, tenemos que saber de qué se trata, incluso para ver si nos vamos a meter o no, ¿no es cierto? Esto es importante, pero entre las cosas que nos han pasado, digamos, antes, cuando se planteaba una situación de esa, cualquiera de nosotros, lo que hacíamos, íbamos hasta el juzgado en el que supuestamente estaba la causa,
tratábamos de preguntar, de cerciorarnos, hablar con la persona que lleva el expediente, que generalmente es el nexo con el juez, y le preguntábamos a ellos eh, sobre, es decir, cuál es la realidad del proceso, qué es lo que había. Pues hoy la situación es muy distinta, porque, miren, hace pocos días me sucedió que un colega me llama y me dice, mira, hay una persona que eh, le han mandado, incluso le han mandado una notificación, en un juzgado federal había una causa en la cual le manda un oficio para ver si vivía en determinado lugar y para enterarlo que le tienen que tomar declaración indagatoria. Ahora, en la copia del oficio que le dejaron, o que esa persona consiguió, decía fulanita de tal o fulanito de tal sobre averiguación de delito, que muchas veces es lo que suelen poner los juzgados federales, más que nada. Pues bien, ¿cuál es la manera de poder conocer qué es lo que pasa? En lo personal digo, bueno, vamos al juzgado. Llamé por teléfono al juzgado, me atiende una empleada, me dice, no, por teléfono no podemos dar ese tipo de información. Si quiere algo, si quiere alguna información, me pasó el correo electrónico del juzgado, tuve que mandar un correo electrónico que uno esperaba que se lo contesten enseguida, porque ese tipo de información yo no estaba pidiendo que me expliquen contingencias de la causa, simplemente saber qué es lo que pasaba, porque así como la semana pasada hablamos que tenemos que saber el tipo de trabajo que vamos a hacer para evaluar un montón de situaciones, si nos queremos meter o no, para saber cuánto vamos a cobrarle de honorarios a nuestro cliente, también tenemos que saber, especialmente, si vamos a querer actuar como defensores en una causa y vamos a ver qué es lo que tenemos que hacer, o sea, el tipo de hecho que se está investigando y cuánto vamos a cobrar si es que tenemos que tomar el caso. Pues bien, en realidad ese día no me contestaron, al día siguiente tampoco me contestaron, tuve que reiterar el correo, finalmente a los 3 o 4 días me terminaron contestando. Esta es una realidad, es una de las cosas que creo que han venido a trastocar todo, porque nuestra actuación como abogados es bastante complicada. ¿Por qué? A ver, sí se puede, es decir, si esta persona hubiese decidido, bueno, doctor, yo lo nombro como abogado defensor, a ver, yo mando un escrito por email, se lo mando al juzgado, y a partir de ese momento me van a habilitar, me van a hacer aceptar el cargo, me van a habilitar para poder actuar en el expediente, pero previo uno tiene que saber cuál es la problemática del expediente. Insisto, no las pruebas, no lo sé, no las pruebas, pero por lo menos tiene que saber de qué se trata. Y bueno, eso ha cambiado diametralmente. Por supuesto, además, también toda la interactuación con los tribunales. Hoy no podemos actuar viendo a un juez o a un secretario, no podemos hablar. Cosa que antes solucionaba muchos problemas. Antes solucionaba muchos problemas porque hay veces que los juzgados se equivocan en alguna cosa o a lo mejor no hacen determinada cosa. Entonces, hablando, uno conseguía este, que, que- que las cosas vayan tramitándose. Hoy día eso es, al menos desde mi óptica, es bastante difícil. No sé, Julio, a vos qué te parece, cuál es tu experiencia dentro de este contexto, pero creo que padecemos los mismos males, ¿no es cierto? No se te, no se, Ahora, podríamos ahora sí. decir que los males que históricamente padecemos, no solamente los abogados, sino en general todos los que ejercemos algún tipo de profesión subordinada, en este caso a los juzgados, tenemos nuestra propia problemática histórica, como dije,
que se ha incrementado o se ha modificado o se ha mutado a mérito de la situación imperante, que tiene la particularidad de tener algo en común para todos y que es la primera vez que esto sucede. Es decir, una pandemia de estas características, un aislamiento, y que la mayoría de nosotros, o todos, es la primera vez que estamos tanto tiempo ininterrumpidamente aislados, casi sin trabajar, sobre todo los primeros meses, y haciendo la cuentagotas en condiciones muy malas que nos han tomado en líneas generales mucha distancia respecto de lo que es el proceso penal y mucho más dentro del mismo de lo que son las garantías que tanto nos gusta y corresponde que tengamos en cuenta. Así que bueno, no sé si queréis seguir avanzando un poquito más y yo después... Sí. Pero bueno, quería hacer mención de esta circunstancia porque son digamos, podemos contar muchísimas comentarios. Son estas contingencias que se nos están planteando a nosotros los abogados hoy, todos los días, ¿no es cierto? Sí, que pasan no solamente por ser un desafío, que es una palabra muy marketinera para estos tiempos, porque realmente es necesaria mucha creatividad para superar favorablemente muchos de los escollos que presenta la situación planteada, pero me parece que, dado el enfoque realista y crítico que solemos tener, hablo en nombre de los expositores, del doctor Pellicoli y del mío, de lo que es el funcionamiento del fuero penal, del que somos, insisto, muy críticos, creemos que se han colocado a la saga de todos los servicios esenciales, de todos los servicios públicos, y puedo dar muchísimos ejemplos de esto que estoy diciendo, pero vamos a uno de ellos. Es muy difícil, por ahora para mí es imposible, conseguir que el cuerpo médico haga un peritaje en un lapso más o menos breve, si es que lo hace, y en todo caso, que lo haga en forma presencial, en situaciones que no admiten otro modo, una pericia psicológica, una pericia psiquiátrica, a mi juicio, y estoy seguro que en el concepto de la mayoría de ustedes, es algo que no puede hacerse por vía remota, y sin embargo, los tribunales avalan las decisiones que los jueces toman, a su vez imbuidos por los integrantes del cuerpo médico que están atrincherados insólitamente. ¿Por qué digo insólitamente? Porque hay miles de médicos en todo el país que se juegan todos los días la vida yendo a los hospitales, que son verdaderos focos de infección, nada más que por el número de gente a la que asiste a esos lugares, y sin embargo los señores integrantes del cuerpo médico forense pretenden hacer peritajes psicológicos, psiquiátricos. Tengo a disposición de quien quiera mis asuntos y mis carpetas, aparándose en una situación inexistente de paralelismo entre lo que es un peritaje en forma presencial versus un peritaje en forma remota. Es decir, los tribunales sostienen que en un recuadrito de 6 por 4 centímetros, un perito o dos peritos o cuatro y un juez o cuatro jueces pueden dictaminar perfectamente sobre la veracidad o la verosimilitud de lo que dice o de lo que siente una persona no sé, no importa la cantidad que no está en ese momento en ese lugar, de la cual vemos solamente hasta el cuello, de la cual no sabemos si hay alguien detrás apuntándole, alguien 1 o 20, que en todo caso cuando se le hace o se le haga una pregunta comprometida bien puede generar la desconexión, bien puede generar una demora para consultar, todo lo cual conspira contra las garantías del proceso. Y lo que me parece que es correcto reflexionar es que el estado de emergencia del país, el estado de emergencia de la ciudad, si quieren del Poder Judicial, no puede colocar en estado de emergencia a las garantías del proceso. No sirven sentencias ni resoluciones judiciales de emergencia. A nadie puede conformar un fallo que condene de emergencia a una persona
con pruebas insuficientes o con pruebas mal obtenidas o sin el derecho de haber ejercitado materialmente la defensa en juicio como corresponde. Y creo que esto es un tema grave, muy grave, porque en el caso que estoy citando a guisa de ejemplo, el propio cuerpo médico forense, ya hace varios meses, elaboró un grueso protocolo de actuación en la emergencia. Y por supuesto que el protocolo es para las actividades presenciales, porque no van a hacer un protocolo para decir cómo se enciende una computadora o cómo se enfoca una cámara. Sin embargo, huyen de esto y esta situación genera a su vez consecuencias de resoluciones y decisiones que son altamente cuestionables y en todo caso creo que es obligación de nosotros como abogados tratar de luchar al máximo para evitarlas, cosa que por la información que yo tengo de mi propio estudio, más la de los colegas, se está haciendo en una forma muy, muy desventajosa. Y hablo concretamente, Oscar, ya que vos enfocaste la tarea del rol del abogado desde la defensa, que es el arquetipo clásico, el formato clásico. Cualquiera de nosotros cuando imaginó ser abogado penalista no se pensó, hoy cómo me gustaría querellar. No, todos pensamos en la figura del defensor, que es lo más difícil en este momento. Lamentablemente, y muy contra mi gusto en lo personal, siempre me jacté de haber elegido una actividad humanística, alejada, bien alejada de las ciencias exactas, bien alejada de la tecnología y de difícil o imposible para mí sustitución por una máquina, por una computadora o por 20. Sin embargo, hoy estamos sucumbiendo al imperio de la tecnología y donde transformamos las audiencias virtuales en actos formales donde lo único que cuenta es saber si se escucha, saber si se ve, a ver, muéstreme el documento, y no se pone el acento en lo que se está diciendo, que es lo que es la materia sobre la cual los jueces tienen que decidir y nosotros los abogados tenemos que trabajar. De modo que yo soy particularmente aséptico y crítico y pesimista respecto de la suerte. Creo que vienen épocas de avalanchas de pedidos o planteos de nulidad, que a lo mejor, mientras no se sabe el resultado, dice, no, yo fui a una audiencia, me fue lo más bien. Esperemos a ver qué pasa con las resoluciones que van saliendo, en las cuales se está prescindiendo del contacto personal y de la convicción que los jueces tienen que forjarse tomando conocimiento directo de los hechos y de los protagonistas, respetando el principio de inmediatez, el principio de una convicción que no puede ser cualquiera, y yo temo fundadamente que la situación que se está dando nos está alejando de eso, de modo que hay que estar en guardia. En fin, la situación es delicada, la situación es muy delicada. Esperemos que no, que los colegas no piensen que nosotros estamos desmoralizados. En realidad, hace muchos años que venimos peleando contra el sistema, pero, y siempre en condiciones desiguales. Lo que pasa es que en este momento esto es algo jamás visto, y además es una situación que vemos, o por lo menos lo que yo pienso, que muchas de estas cosas vinieron para quedarse, y muchas de estas cosas son aprovechadas por la corporación judicial para, es decir, no tener problemas, porque, a ver, en condiciones normales, nosotros los abogados vamos al juzgado, hablamos con los secretarios, hablamos con los empleados, hablamos con los jueces. Los secretarios, muchas veces nos atienden, otras veces no, pero lo hacen un poco a desgano, porque no tienen otra alternativa. En cambio ahora, desde la sombra, ¿cómo hacemos para hablar con un juez? ¿Cómo hacemos para ir a hablar con un juez y a plantearles nuestras inquietudes? Es imposible, que lo vamos a llamar por teléfono, incluso aún cuando nos den nuestro teléfono, el teléfono de ellos para hablar. Es decir, no hay chance, no tenemos chance, ¿no es cierto? Algunas cosas, Oscar y compañeros,
Algunas cuestiones hay que reconocer que se han suavizado y hasta mejorado, y yo creo que me parece que en muchísimos aspectos de tipo formal y de tipo práctico se insinúa un cierto recupero en la mutua desconfianza que siempre imperó entre los abogados y los tribunales. Por la necesidad han debido que flexibilizarse un montón de actos procesales, demostrando que no es necesario que dejarlos sujetos a solemnidades de otro siglo, ¿no es cierto? Por ejemplo, cuando presentábamos en condiciones normales una propuesta de abogado defensor, aún con nuestra firma, el cliente era citado a ratificar el escrito, una cosa que no tiene nada que ver con la lógica y con la realidad y con la práctica. El mismo hecho de tener la posibilidad, no en todos los casos, pero sí en la mayoría, de poder llamar por teléfono al juzgado, de poder mandar un mail, cuando siempre fue mala palabra, ¿no? Doctor, no le puedo dar el teléfono al juzgado, no damos información, es decir, no nos pueden dar el teléfono de una dependencia pública y no nos pueden dar información que hace a nuestro trabajo. Esto es la base de una ideología de la burocracia en todos los tiempos. Y esto es lo que a mí me parece que se ha aflojado, sumando unas cuestiones que a lo mejor las vamos a ver con más nitidez cuando en las próximas charlas hablemos de los recursos, de los distintos recursos que están a nuestro alcance en el proceso, donde se han ido, de hecho, suprimiendo algunas etapas que correspondían a una reiteración injustificada de situaciones, de expresiones, de trabajo, hacer 2, 3 veces el mismo escrito de otro tamaño, con otra redacción, pero diciendo esencialmente lo mismo, duplicando y triplicando instancias que solo redundan en un dispendio que no tiene ninguna justificación y mucho menos ninguna necesidad. Entonces, esto refleja o sirve también para demostrarles a los jueces que hay muchas instancias a las que estamos sometidos para participar de actos procesales, entre comillas, que jamás nadie lee. Porque muchos de nosotros, quizás todos, muchas veces nos llevamos la sorpresa desagradable, ya no de encontrarnos con una resolución que es adversa, que está dentro de lo posible, sino que por el mismo texto de la resolución nos damos cuenta que quien la hizo, que a veces no es el mismo juez, ni siquiera ha leído. ¿Cuántas veces nosotros, los más veteranos, solemos decirnos entre nosotros, decir, si ponemos un insulto en un escrito, pasa de largo porque no los leen, no los leen. Y ahora en pandemia leen menos. Esta es la realidad. Y se ofenden cuando uno subraya la lentitud, se ofende, no nos dan prórroga cuando necesitamos algún día de prórroga en plazos que son básicamente muy breves, 3 días para hacer una apelación, sobre todo si es un asunto al que uno llegó recientemente, es muy poco, y todo es una lucha en la cual en líneas generales no tenemos ningún tipo de contemplación, y sí espero que a partir de la situación de pandemia algunas de estas cosas, como he visto, vayan suavizándose, vayan mejorando y vayan permitiendo. Recién el doctor Pericori hablaba de qué pasa cuando uno toma una causa, porque la ley dice que nosotros cuando vamos al juzgado, al que no podemos ir, tenemos derecho a examinar las actuaciones antes de aceptar el cargo. Sin embargo, de 100 veces que lo hacemos, 99 nos imponen primero aceptar el cargo y después tener acceso a la causa. Lo cual significa que muchísimas veces, por múltiples motivos, después decimos que no aceptamos el cargo o tenemos que renunciar, porque los hechos no son como nos lo contaron, el cliente no puede pagar lo que nuestro trabajo vale, a nosotros no nos interesa el caso, porque hay algún abogado con el que tenemos algún vínculo y no podemos intervenir, en fin, montones de los avatares que hacen a nuestra tarea y a nuestra profesión. Y realmente, como bien señalaba mi compañero, la falta no solamente de la posibilidad de ir y de tocar el expediente que es necesario, hace que uno trabaje con mucha inseguridad. No se olviden que todavía no todos los expedientes están digitalizados y aún digitalizados no es tan fácil
recorrerlos como cuando uno los tiene a mano, no todos tienen las indicaciones necesarias, y hay muchas causas que están digitalizadas, pero no están los incidentes. Yo tengo recién, pasamos a papel una causa que acabamos de bajar del sistema y los incidentes no están digitalizados. Espero que ninguno me pregunte por qué, porque no tengo respuesta, pero esto es así. Entonces, creo que nosotros le llevamos una ventaja a la corporación judicial, y es que con toda la petulancia y con toda la soberbia que los jueces dicen que nosotros los abogados tenemos, y nosotros decimos otro tanto de ellos, tenemos en algún punto algún sentido autocrítico que ellos todavía no imaginan lo necesario que es tener. De modo tal que ellos tienen la ventaja de poder crear un código propio a su gusto, de confección, a la carta, y nosotros tenemos que manejarnos con uno solo para todos los casos e ir adaptando y conociendo qué cosas le gusta a un juzgado, qué cosas admite un juzgado y qué cosas no admite otro juzgado, y qué cosas admite, en el caso de los juzgados federales, hasta en una secretaría de un modo y en otra secretaría de otro modo. Entonces, esto hace que en estos tiempos, donde todo es angustia, donde todo es incertidumbre, en nuestra tarea se ha visto muy afectada. Sin ir más lejos, como para dejarte seguir ahora, Oscar, hace unos días terminó el aislamiento. Se supone que los abogados podemos trabajar libremente, pero el transporte público no es libre. Entonces, ¿cómo viajamos? ¿Y cómo viajan nuestros colaboradores? ¿Y cómo viajan los clientes cuando tienen que ir a hacer algún trámite? No todos son audiencias, hay muchísimos otros trámites, bancarios, reincidencia, en fin, hay montones de movimientos en las causas judiciales que permiten a cada momento suponer o imaginar que hay alguien que no lee todo, hay alguien que no lee, que no sabe todo, que no priman los conocimientos de las reglas de la experiencia cotidiana, y esto todo conspira contra el ejercicio de nuestra profesión, que excede en mucho el Código Penal y el Código Procesal. Bueno, sigo un poquito. A ver, como abogados defensores, vamos a suponer que ya más o menos estamos enterados, ya de qué es lo que pasa en la causa, hemos tomado el caso, hemos consensuado nuestros honorarios con el cliente. Ahora bien, puede pasar que a nuestro cliente todavía no lo hayan convocado a prestar declaración indagatoria, pero que por supuesto ya se sustancie la causa. Ustedes van a ver que a partir en el Código Procesal Penal de la Nación, el artículo 72 y siguientes, nos da la posibilidad, o le da la posibilidad al imputado, de presentarse espontáneamente en la causa junto con su abogado defensor. Entonces, y ahí tomar intervención en qué es lo que sucede en la causa. Una de las cosas que se puede hacer, si ya consensuamos todo esto, es presentarnos, si todavía no nos llamaron a prestar declaración indagatoria, presentarnos en el expediente como defensor, y entonces ahí, a partir del momento en que nos asignan ese rol, vamos a tener posibilidad de examinar la causa y ver y decidir qué vamos a hacer. Porque hay veces en que tal vez con una presentación espontánea, porque uno puede presentarse por escrito, eh, también la ley habla en el artículo 279 de presentarse espontáneamente ante el juez y prestar declaración. Pero bueno, hoy la única posibilidad, mientras dure la pandemia por lo menos, y no sabemos después qué va a pasar, es presentarse por escrito y hacer una exposición donde uno puede tratar de aclarar los hechos y ofrecer las pruebas que a lo mejor pueden llegar a ser útiles para aventar cualquier complicación del expediente. Algunas veces hasta los juzgados mismos les piden que hagan una presentación de ese tipo, una presentación espontánea. Pero lo que yo recomiendo es que ustedes tienen que analizar con cautela qué es lo que van a hacer, porque
hay que ver para dónde va a ir la investigación, para dónde va a ir el expediente, porque si ustedes se mandan de hacen una presentación espontánea y largan tal vez su, su versión y largan su teoría y ofrecen determinadas pruebas, tal vez el juzgado puede usar eso mismo para tratar de desvirtuárselo. Entonces, hay que ver, hay que ser cauteloso con eso. Hay veces que es preferible, si uno se da cuenta que los indicios que hay para que lo llamen a prestar declaración indagatoria, porque ustedes fíjense que el artículo 294 eh, dice que cuando hay sospecha bastante de que alguien participó en un hecho ilícito, el juez procede a recibirle declaración indagatoria. En la provincia de Buenos Aires le llaman declaración del imputado, pero también hablan de sospechas bastante. Y las sospechas, el juez en ese momento no tiene necesidad de volcarlas por escrito, no tiene que decir porque el imputado hizo esto, el imputado hizo el otro, venga y preste declaración indagatoria. El juez dice, por existir sospecha bastante de que fulanito participó en un delito, convóqueselo a prestar declaración indagatoria, y punto. Entonces, ustedes van a tener que aquilatar si esas cosas que ustedes tienen, que les contó el cliente, o esas pruebas que ustedes tienen, pueden parar la investigación o pueden parar la causa contra el cliente, o bien va a ser inevitable. Por supuesto, es una cuestión de valoración que ustedes van a tener que hacer en cada momento. Porque si no, lo que nos conviene es esperar y ofrecer todo eso en el momento en que tenemos que prestar declaración indagatoria, que hoy, por supuesto, no las toman en forma presencial, las toman en forma remota, así por Zoom. Como decía el doctor Golodny, en realidad esto se contrapone con las garantías que la ley procesal le da a los imputados, y la Constitución también, ¿no es cierto? O sea, todo esto creo que conspira contra el derecho de defensa, o sea, la, la, la posibilidad de estar tete a tete con el juez, que muchas veces es una utopía también, por supuesto, porque eh, en tiempos normales la delegación de funciones que se quiso suprimir o que se quiere suprimir permanentemente, y siempre se habla de eso, sigue siendo también una farsa, porque es decir, siempre se sigue dando a los empleados la posibilidad de tomar declaraciones, proyectar resoluciones que la mayoría de las veces son las resoluciones que terminan saliendo. En fin, hay toda una tradición en la justicia que este, se contrapone con las garantías constitucionales y de la ley del procedimiento, ¿no es cierto? ¿Quería decir algo, Julio, me pareció? Julio, no. No, me pareció que querías hablar. No, 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 adelante, Ah, adelante, bueno. adelante. Bueno. Entonces, es una cuestión, como decía, hasta de estrategia. Por supuesto, nosotros tenemos que saber que un proceso penal es una batalla, mejor dicho, es una guerra, donde se libran un montón de batallas. Entonces tenemos que plantearnos bien cómo queremos pelear esa guerra. Tenemos que ver si reservamos cosas para determinado momento o no. Entonces, ustedes tienen que aquilatarlo, porque hasta este momento el juez no puso las razones que él tiene o las pruebas que tiene para sospechar. Ahora bien, después de prestar declaración indagatoria, según el Código Procesal Penal de la Nación, el juez tiene 10 días eh, para decidir si dicta auto de procesamiento o auto de falta de mérito para procesar y también para sobreseer. La tercera opción que existiría es dictar auto de sobreseimiento. Ustedes van a ver a partir del artículo 306 del Código Procesal Penal que el juez
luego de la indagatoria, le digo, en el plazo de 10 días, tiene que analizar si a su juicio las pruebas son suficientes como para establecer que el imputado participó en un hecho ilícito y entonces, si esto es así, va a dictar el auto de procesamiento. Esos 10 días, salvo que el imputado esté detenido, el juez muchas veces no lo respeta, no los respeta. No lo respetaba antes, tampoco ahora, porque se entiende que los términos, o sea, digamos, ustedes van a ver que existen plazos que son perentorios y otros que son ordenatorios. Para los jueces, muchos plazos son ordenatorios. Por ejemplo, este de el auto de procesamiento. O sea, muchas veces ustedes se van a encontrar con jueces que no resuelven la situación del imputado después de los 10 días. Es más, en la justicia federal, que creo que tienen un código propio, que no se corresponde con el Código Procesal Penal de la Nación vigente, muchas veces ni resuelven sobre el tema de decidir si dicta el auto de procesamiento o la falta de mérito. Simplemente siguen actuando y no dicen nada. Pero en la justicia ordinaria todavía los jueces siguen más o menos respetando esos 10 días. Por supuesto, nosotros los abogados tenemos plazos que son perentorios, es decir, si una resolución no la apelamos dentro de los 3 días, se nos venció el plazo, perdimos la posibilidad de apelar. ¿Está? Los jueces dicen que los plazos para ellos, muchos plazos para ellos son ordenatorios porque el proceso no podría continuar sin esa decisión. Entonces, y la Cámara, por supuesto, ha convalidado permanentemente este tipo de situación. ¿Está? Pero bueno, lo cierto es que el juez tiene que, en ese lapso, decidir qué es lo que hace. Por supuesto, digamos, si el imputado concurre a la indagatoria y señala determinadas pruebas en su descargo, el juez, de acuerdo a lo que establece, creo que es el 302 del Código Procesal Penal de la Nación, tendría que realizar lo que se llama la evacuación de citas. Es decir, tratar de acreditar aquellas circunstancias que el imputado le señala. Por ejemplo, va un imputado acusado de homicidio y digamos, y la persona supuestamente fue asesinada, yo qué sé, el 10 de enero de 2020 digamos, Gaona y Nazca en la capital federal, en la esquina de Gaona y Nazca en la capital federal. Y resulta ser que el diputado dice, no, pero yo el 10 de enero de 2020 estaba en la ciudad de Salta, estaba alojado en tal hotel, así que por favor, juez, verifique. En realidad, si el juez realiza la verificación, es decir, tendría que mandar un exhorto al juez de Salta para que establezca si realmente estaba ahí. Eso es lo que se conoce como la evacuación de citas. Por supuesto, entonces, muchas veces nos va a convenir guardar toda esa batería de cosas para el momento en que se decida o para el momento en que nuestro cliente declare. Porque si el juez va a evacuar la cita, lo que se hace habitualmente es dicta la falta de mérito, es decir, como hay pruebas pendientes o medidas de prueba pendientes, el juez va a decir, por el momento dicto la falta de mérito para procesar. Entonces no procesa. Pero tampoco para sobreseer, porque podría llegar a dictar el sobreseimiento, pero para dictar el sobreseimiento tendría que establecer que el hecho no existió, el imputado no participó, o sea que posiblemente pase después. Está más o menos claro esto, ¿no es cierto? El auto de procesamiento, el imputado y su defensor lo pueden recurrir o impugnar o apelar dentro de los 3 días. Tienen que motivar la apelación, En épocas normales, esa motivación era escueta, uno decía las razones por las cuales creía que el auto estaba equivocado,
Y luego, en una audiencia oral, que se hace en virtud de lo que dice el 454, creo que es del Código Procesal Penal, mejoraba fundamentos ante la Cámara. Hoy día, por la situación de pandemia, es decir, la audiencia oral no se hace, se sustituye con un memorial. Por supuesto, el sistema de escribir a nosotros muchas veces nos conviene porque las audiencias orales, creo que estamos acostumbrados a verlo con el doctor Golodny, muchas veces, más las audiencias de apelación, los jueces las toman de compromiso. Si pudiesen no tomarlas, no las tomarían. Si pudiesen tener escritos, los tendrían, cosa que ellos puedan delegar la tarea en un relator para que les les proyecte la decisión. Pero bueno, lo cierto es que hoy día tenemos la posibilidad de hacer un memorial, porque las cosas han cambiado un poquito, ¿no es cierto? De todas maneras, antes de ahora, en la justicia federal, uno tenía la posibilidad de elegir si hacía un memorial por escrito, lo que se estaba por escrito, o pedía una audiencia oral ante los jueces de la Cámara. Situación que o sea, a los jueces, por supuesto, no les gusta para nada, ¿no es cierto? No sé tu experiencia, Julio, en esa cuestión, Bueno, ¿no? en realidad cuando comenzó el funcionamiento de lo que todavía llamamos el Código Nuevo, que tiene 25 años, enseguida tropezamos con un inconveniente, y es que la letra muerta del código decía que los jueces debían resolver las apelaciones en el mismo momento, salvo que la causa fuera complicada, en cuyo caso declaraban dicha circunstancia y se tomaban 5 días. En la práctica, muy pronto empezaron a ver varias cosas. Primero, que no podían resolver tantas causas en el mismo momento. Segundo, que 5 días eran pocos para resolver aquellos casos de las llamadas causas complicadas. En la práctica, esto terminó con que al mantenerse la normativa procesal en cuanto a la obligación de hacer la audiencia oral de expresión de agravios, que es técnicamente lo que sucede, los jueces lleguen a esas audiencias prácticamente con la decisión tomada y escrita, por lo menos en proyecto, en muchísimos casos, casi en todos, por funcionarios de las salas de apelaciones, que no son ellos mismos, y excepcionalmente uno puede advertir que a lo mejor en el curso de la audiencia se produce algo o alguien dice algo muy lúcido, muy brillante, que pueda posibilitar un cambio de idea. Pero esto ya es un secreto a voces. Los jueces admiten que tienen tantas apelaciones, lo cual no es mentira. Serían menos si trabajaran con otro tipo de estructuras y con un poquito más de enjundia, quizás, por ahí sacrificando pruritos o sacrificando muchas veces resoluciones largas, interminables, que no son necesarias, para decidir en forma más breve lo sustancial. En general, la pandemia ha demostrado que se pueden abreviar los procesos, los procedimientos, por ejemplo, al suprimirse esas audiencias en las que normalmente nadie nos escucha y los jueces van con la tarea cumplida, con los deberes ya hechos, de modo tal que, como más de una vez hemos dicho en este mismo ambiente, en este mismo ámbito, terminamos una audiencia a veces a las 12 del mediodía, después de estar sosteniendo velas desde las 9, llegamos al estudio y a los 5 minutos llegó la cédula con la sentencia ya hecha, la causa resuelta, lo cual demuestra una vez más cuánto de ficcional tiene el proceso judicial penal, donde se hacen muchas cosas para que parezca como si tal cosa o para que parezca tal cual otra cosa, pero realmente son muchas las críticas que normalmente tenemos y pocas las herramientas con las que contamos que resulten eficaces. Recién el doctor Pericori hacía mención de lo que se llama la evacuación de citas, y en muchísimos casos todavía los jueces,
dictan auto de procesamiento sin perjuicio después de las medidas que pueden hacerse. Con lo cual, se invierte el onus probandi, se invierte la regla del proceso, y entonces se parte de un esquema donde primero lo procesamos, después hacemos la evacuación de citas, lo cual es un disparate, pero es lo que se ve muchas veces, y es lo que muchas veces nos sitúa en una posición muy incómoda, porque cuando sucede eso, es muy difícil revertir un procesamiento en la etapa instructoria, y esto nos coloca muchas veces en las antesalas de juicios orales que se pueden evitar. De modo que los mecanismos, sobre todo en estas épocas más aún, porque a mayor precariedad, a mayor emergencia, a menor disponibilidad de recursos humanos, la calidad de las resoluciones es mínima. Y se produce algo que ya lo dijimos antes, se pone mucho más el acento en aspectos formales, de tipo bastante técnico, tecnológico. Yo he tenido la primera audiencia que tuve por Zoom, una indagatoria, en la cual, tal cual es recomendable, creo, subimos la víspera de la audiencia un escrito con el descargo al sistema, para que el cliente no tuviera que sufrir la angustia de tener que responder preguntas, siquiera no solamente responderlas, sino escucharlas, porque muchas veces el cliente puesto a rendir una declaración indagatoria sufre porque se siente mortificado por el modo como le redactan las preguntas, y a veces ponerlo a resguardo de eso posibilita por lo menos que esa noche duerma un poco más tranquilo. Sin embargo, cuando tuve esa audiencia a la que vuelvo, estuvimos casi 2 horas, porque, como sucede con todo lo que se va reformando, modificando, haciendo gala de aquel viejo lugar común o proverbio, dice, escoba nueva barre bien. Le leyeron todos los artículos del código, de la indagatoria, de la prueba, y dejaron constancia de todo, porque la audiencia se graba en audio, se hace un acta, como se hace en las audiencias de debate, de modo que se pierde un tiempo extraordinario. Yo celebro en todo ese momento, la jueza estuvo presente, pero nos perdimos 3 horas en total. Justamente, y era una causa sencilla. ¿Qué queda? Porque, ojo, solo las causas sencillas son las que registran algún movimiento. Las que tienen un poquito más de complicación, los movimientos, Oscar, no sé cuál es tu experiencia, me imagino, o sí la sé, en las que tienen un poquito más de movilidad, no se mueven los expedientes. Obvio. Mueven la que quieren ellos. Bueno, para no ir muy lejos, el colegio público, la semana pasada, tuvo que hacer un reclamo muy enérgico en el Fuero Civil al Banco Nación, porque las transferencias de fondos correspondientes a honorarios de nuestros colegas están demorando hasta 45 días. 45 días. Pensemos, ¿qué harían los jueces si se les demora 45 días en pagarles el sueldo? Y no conozco, no sé si está Juan Pablo Herrera por ahí a mano, no sé si ha habido alguna respuesta a este reclamo, que fue muy contundente, muy enérgico, firmado por nuestro presidente, por el doctor Aguad, y por nuestro secretario, el doctor Aguirre. No conozco, por lo menos no se dio a conocer ninguna respuesta a esto, que demuestra una vez más, aún las cosas que podrían a primera vista ser mucho más expeditivas, no lo son. Con lo cual, como tantas veces decimos, nada bueno sucede pronto en los expedientes penales. Julio, por ahora respuesta no hubo, ¿eh? Estamos a la espera. Bueno. De haberla la publicaremos, lógicamente. Pero es así más o menos, ¿no? 45 Sí, días la demora. Exacto, hasta 60 días en algunos casos. Que no es más que colocar un número y apretar una tecla, una transferencia, o es más que eso. No, el tema es que demoran mucho en recibir el oficio en el banco, dicen que no tienen personal, entonces tardan hasta 45 días en procesar el oficio que ingresa pidiendo la transferencia. Pero ¿qué personal en recibir qué oficio si se hace con un sistema, ¿no? No, el tema es qué empleados dentro del banco procesan ese oficio que ingresa digitalmente y se ocupa de hacer la transferencia bancaria. Bueno, hay que insistir, reitérese. Sí, hay que pelear.
como hacen ellos con nosotros. Hay que Nos pelear, no intiman queda otra. 10 veces lo mismo y 10 veces tenemos que decir que ya cumplimos con la intimación y bueno, y nunca disculpas no, de aquel lado para este no vienen los pedidos de Nunca. disculpas. Eh, Perdón, ¿no? Antes de que terminemos, hay una pregunta que tenemos pendiente acá de un colega Oturakian. Oturakian. En realidad, disculpa pronunciar mal el apellido, seguramente, pero es una pregunta que la tenemos que responder diciéndole que seguramente no le podemos responder, porque la verdad que yo no sé, Julio, si vos viste la pregunta, es decir, Sí, nos sí, la vi, la preguntan vi, la vi, sobre eh, la vi. sugerencias sobre cobro de consultas y denuncias en pesos o dólares. Por Mirá, supuesto, yo me acostumbré siempre a tratar de cobrar en dólares, si se puede. sí, pero Entonces, depende de las depende. circunstancias. A veces hay personajes o personas cuyo entorno impide hablar en dólares porque es como incómodo. Me parece que según las circunstancias, si el asunto tiene una respuesta muy obvia sería, si el asunto es medianamente importante, en dólares. Y si es una cosa de las del montón, que son la mayoría de las consultas que recibimos los abogados, en pesos. Ahora, no sé si la pregunta apuntaba exactamente a la especie de moneda o a la cantidad La cantidad, aproximada es o decir, al baremo. Me gustaría que el doctor Oturgian lo clarificara, pero yo supongo que apunta, ¿y cuánto se cobra una consulta? Que es la clásica pregunta que nos hacen en los cumpleaños a todos los abogados, ¿no? Y la verdad que no hay una lista, más allá que hay unidades, que en el colegio público, en el colegio de la provincia de Buenos Aires, creo que hay un mínimo de consulta por escrito de 20.000 pesos. La verdad que lo que me parece más sensato es decir, mira, cuando llamas a un mecánico para arreglar un lavarropas, te cobra 2.000 pesos, lo arregle o no. Para venir te cobra 2.000 pesos o 3.000 pesos. Y entonces me parece que una consulta normal de media hora, 40 minutos, 5.000 pesos, no me parece mal en lo que es un asunto común. El tipo que compró un auto no se lo entregaron, ahora no hablo de una estafa millonaria o un tipo de causa más complicada, por supuesto. Yo creo que menos de 5.000 pesos una consulta no nos tiene que servir. Los pesitos que... Si nosotros cobramos 5.000 pesos, seguramente todavía, aunque son 30 dólares y poco más, todavía en la Argentina un poquito de fuerza hacen, trabajando, insisto, con un criterio de humildad, hablamos de situaciones corrientes, no hablamos de super clientes ni de super asuntos. Así que, doctor Oturgian, no sé si estará de acuerdo, pero me parece que siempre hay que poner una cifra en la que el cliente pueda pagar y se sienta cómodo. A mí me gusta mucho decirle al cliente, mire, lo que yo le voy a cobrar es algo para tomar su consulta, para tomar el asunto, no para decirle que no. Porque si uno pide una cosa que el cliente no puede pagar, ¿de qué estamos hablando? ¿Okay? ahora bien, el tema de si uno tiene algún asunto que es un poco más complicado y tiene que intervenir, por ahí el pautar, de acuerdo a la realidad de la Argentina, ¿no es cierto? El pautar los honorarios tomando como referencia el dólar es una cuestión este, que creo que no Sí, habría que despreciar, porque no, con está el paso bien, del está tiempo bien. por lo menos nos aseguramos de que si nos van a pagar, nos paguen lo mismo, ¿no es cierto? Sí, en general lo que yo creo que es mucho más discutible, no discutible, sino que lo que a la gente no le gusta es la cosa dubitativa o indeterminada, demasiado abierta. Es Sí. decir, bueno, usted pague la No está bien ir cobrándole por etapa. Para presentar la claro. apelación tiene que pagarme tanto. Eso es desleal con el cliente. Uno A tendría mí que decir, tampoco me bueno, gusta. Y tampoco me gusta decir, bueno, mientras dure la causa, tanto por mes, porque es un sistema que no va no, en un país de tanta imprevisibilidad como el nuestro en la duración de los pleitos, y tampoco es justo que nadie pague más de lo que el trabajo del abogado corresponde, del mismo modo que no es justo que pague menos de lo que puede pagar. Después hay infinidad de matices en las relaciones e infinidad de situaciones. Uno puede
pactar un anticipo chico y un porcentaje, en el caso de que haya cierto contenido patrimonial, de algún recupero, de alguna reparación. Eso sí, lo veo. La gente quiere ir todo resulta. Doctor, mire, usted no me cobra anticipo, pero de lo que saquemos vamos y vamos. No, eso, hoy no se puede trabajar de esa forma. Si alguna vez se pudo, hoy seguramente no. En fin, bueno, lamento que no se haya podido contestar con mayor precisión. Creo que estamos en el límite ya horario, ¿no es cierto, Juan Pablo? Exacto, que, vayamos cerrando ya. Muchas gracias por la exposición. bueno, la semana que viene trataremos de seguir avanzando un poquito en esta cruel realidad que nos está acosando a todos. En lo personal, le agradezco a cada uno de ustedes la paciencia y, bueno, le cedo la palabra a Julio para que... Bueno, yo también, como siempre, un gusto charlar con amigos, con colegas, y nos estamos viendo, Dios mediante, el jueves próximo. El martes. No es el martes, ¿sí? ¿No es feriado el martes próximo? No, el lunes. ¿No es 17 de noviembre? Y sí, no, pero es feriado el lunes. Acá viene el chiste. Ahora viene el chiste del doctor El chiste Goloso. es que es el cumpleaños del doctor Pelicori el martes, ¿eh? Así que preparemos las velitas. Hacemos con la torta y champán. Así es, así En es. vez de café jurídico. Si fuera presencial, podríamos hacerlo. Exacto. Bueno, buenas tardes a todos. Hasta la próxima, gracias. Hasta luego.